de liderazgo y fuerza como maestro en 2004, convirtiéndolo en la persona más joven en ser nombrada Acharya en el linaje Shambhala. Él fue coeditor con el mismo Sakyong Mipan Rinpoche del libro Convirtiendo la mente en nuestra aliada. La conferencia que impartirá hoy el Kalapa Acharya Adam Lobel será la culminación de una gira de enseñanzas que el maestro está realizando en su visita durante el mes de febrero a los centros Shambhala de México. Esta visita fue motivada por una invitación del Sakyong Mipan Rinpoche a ser su acompañante en su regreso después de 30 años a tierras mexicanas. El Sakyo realizó un retiro de una semana en Casa Huerma, en Pátzcuaro, que es un lugar de práctica y peregrinaje de gran importancia para todos los practicantes del budismo Shambhala. El tema de la charla tratará sobre el impacto que puede tener la meditación y las enseñanzas budistas Shambhala en la construcción de comunidades de práctica para la creación de un proyecto de sociedad iluminada. Este tema ha sido central en el budismo Shambhala y lo han desarrollado el Sakyong Mipan Rinpoche, la maestra Acharya Pema Chodron y el Acharya Lobel en el programa llamado Being Brave, Transforming Your World, Ser Valiente, Transformando tu Mundo. Este programa ha sido impartido en diversos países del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Francia, en las que han asistido hasta 900 participantes. Estos programas también se han realizado en prisiones estatales en los Estados Unidos y en instituciones de salud mental, con la idea de alcanzar y tocar comunidades diversas y con problemáticas distintas. El Acharya Adam Lobel no solo es un maestro reconocido dentro de la tradición budista, sino también un académico destacado. Obtuvo un grado de maestría en teología de la Universidad de Harvard y actualmente es candidato doctoral en esta misma universidad. El grupo Shambhala de la Ciudad de México, el claustro de Sor Juana, con el apoyo de la Dirección de Difusión Cultural y la Vicerrectoría de Planeación, Dulce Nieto de Pascual, Ana María Piñó Sandoval, nos dieron la acogida aquí en el claustro. Entonces le damos la bienvenida al maestro Lobel, no solo desde el grupo Shambhala, desde el claustro y desde la Ciudad de México. Para nosotros es muy auspiciosa su visita y tenemos el proyecto de continuar con la creación de sociedades iluminadas. Y creo que este es un inicio muy auspicioso. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. I'd like to begin by thanking the university for your kind invitation. Quiero comenzar por dar las gracias a esta universidad por su amable invitación. I'd like to thank Sor Juana, if you can hear me. Quisiera darle las gracias a Sor Juana, si es que me puede escuchar. And all the cats. Y asimismo a todos los gatos. So first of all, I'm curious, how many of you are here because of your interest in this word meditation? Y bueno, en primer lugar quisiera saber cuántos de ustedes están aquí porque tienen interés en la palabra meditación. And how many of you are here primarily for your interest in the word Buddhism? ¿Y cuántos de ustedes están aquí principalmente porque están interesados en la palabra budismo? And how many of you are here principally for your interest in the words social transformation? ¿Y cuántos de ustedes están aquí porque su principal interés es en las palabras transformación social? How many of you voted twice? ¿Cuántos de ustedes votaron por dos de estas? Okay, maybe that's the whole point.
Bueno, pues quizá de eso se trata. Faculty here in the university. ¿Cuántos de ustedes son ya sea estudiantes o miembros de la facultad de aquí de la universidad? Okay. And how many of you are already connected with Shambhala or doing some kind of meditation in Shambhala? ¿Y cuántos de ustedes ya están en Shambhala o conectados con algún tipo con la meditación de Shambhala? Okay. Thank you. That helps me know who I'm speaking with. Muchas gracias. Eso me ayuda a saber, a conocer más al público al que me estoy dirigiendo. So I spend most of my time traveling and teaching meditation, and I'm very thankful for the experience of meditation in my own life. Bueno, pues yo me paso mucho tiempo viajando para enseñar la meditación y estoy muy agradecido por lo que representa la meditación en mi vida. And I want to say that because it might not be so clear that I'm in favor of meditation during this talk. Y bueno, y quiero dejar esto claro porque tal vez no resulte tan evidente a lo largo de mi plática que estoy a favor de la meditación. There will be times during this talk that I seem very pessimistic and skeptical about the value of meditation in the modern world. Porque habrá momentos en esta plática en que parezca yo muy pesimista o muy escéptico en cuanto al valor que tiene la meditación en este mundo en que estamos viviendo actualmente. So just remember, this is simply a form of reverse psychology to trick you into meditating. Entonces nada más acuérdense de que este es un tipo de psicología a la inversa para atraparlos y para que interesarlos en la meditación. Sor Juana. Sor Juana. So, begin with a story. Así que voy a comenzar por contar una historia. The year is 1971. El año es 1971. In the peak of the countercultural, spiritual, hippie movement. Y es la cima del movimiento de la contracultura que se conoce como hippie. And the place is in the Haight-Ashbury district of San Francisco. Y el lugar es el distrito de Haight en San Francisco. Haight y Ashbury. Which was the epicenter of the whole hippie movement at the time. Que fue el epicentro del movimiento hippie de esa época. And the event is the first lecture in San Francisco of the very famous Tibetan master Chogyam Trungpa Rinpoche. Y el evento es la primera conferencia que dio en San Francisco el famoso maestro tibetano Chogyam Trungpa Rinpoche. And Trungpa Rinpoche was known for being outrageous and completely free. Y era famoso este maestro por ser totalmente desmesurado y libre. And he attracted many students because of his really wild manifestation. Y atraía a muchos estudiantes porque debido a su manifestación un tanto salvaje, o bastante salvaje. He was he was very critical of the culture of what he called love and light. Era muy crítico de lo que él llamaba la cultura del amor y la luz. And the kind of ideal of being completely pure and transcending the world. De esa idea de ser totalmente puro y así trascender el mundo. So, in excitement and anticipation of meeting this Tibetan teacher, many hippies gathered in this very large church. Y entonces muchos estudiantes estaban muy entusiasmados y con grandes emoción porque iban a conocer a este gran maestro y entonces se reunieron en esa iglesia.
And some of them wore Native American headdresses, even though they were, como de los indios americanos, aunque fueran irlandeses, or loincloths. o llevaban taparrabos. And some of them had long robes and carrying staves with crystals on the top. O algunos llevaban unas túnicas largas y llevaban bastones con cristales en la punta. And many wore white flowing robes. O algunos llevaban también vestiduras flotantes blancas. And many were sitting around the room with seated in cross-legged or yoga positions. Y muchos también se sentaban por toda la habitación con las piernas cruzadas en postura de yoga. Or some were carrying large crucifixes. O también había algunos que llevaban grandes crucifijos. You get the idea, right? Entonces, bueno, ya se imaginarán, ¿no? ¿Verdad? Some of you maybe were there, I don't know. A lo mejor algunos hasta estaban allí. And in the middle of this scene, Trungpa Rinpoche walked out on stage wearing a Western business suit and tie. Y pues en medio de toda esta escena entra Chögyam Trungpa Rinpoche vestido con un traje occidental, así con corbata, saco y corbata. Smoking a cigarette. Y entra fumando un cigarrillo. And he sat down on a chair, probably like this one. Y se sentó en una silla que probablemente era como esta. And the first words he said were, Y las primeras palabras que dijo fueron: Christianity hopeless. el cristianismo no tiene esperanza. Buddhism hopeless. El budismo no tiene esperanza. Yoga hopeless. El yoga no tiene esperanza. Meditation hopeless. La meditación no tiene esperanza. Indigenous wisdom hopeless. La sabiduría indígena no tiene esperanza. Vegetarianism hopeless. El vegetarianismo no tiene esperanza. Any questions? ¿Hay preguntas? That was his talk. Y esa fue su plática. And evidently there were some people who actually were booing. Y evidentemente había personas que lo estaban abucheando. And people left the room. Y gente que se salió del salón. But a very small number of people stayed. Pero hubo un grupo pequeño de personas que se quedaron. And some of them, from that moment, dedicated themselves to an entire life of very honest spiritual training. Y algunos de ellos dedicaron su vida a un entrenamiento espiritual muy honesto. So I'm here with you tonight in the same spirit. Y entonces yo estoy aquí esta noche con ustedes en ese mismo espíritu. And this sense of hopeless is a very hopeful hopeless. Y este sentido de no tener esperanza realmente tiene mucha esperanza. It really is a sense of letting go of the very small-minded expectations, ideals, and assumptions about what meditation or Buddhism is supposed to be. Porque tiene que ver con dejar ir esa mente muy estrecha de las expectativas, ideas y demás sobre lo que significa la meditación o el budismo. And instead a really genuine willingness to step beyond the fixed ideas and assumptions we already have. Y en lugar de... bueno, tiene que ver también con el estar genuinamente dispuestos a dejar ir las ideas fijas que tenemos. Because we already have those. We don't need a religious tradition or meditation practice to tell us those. We already have those assumptions. Porque, y de los supuestos que tenemos, y como ya los tenemos, no necesitamos que una teoría que venga a decirnos, ya los tenemos. So my talk this evening is really in the spirit of digging beneath our own feet.
Entonces, mi plática de esta tarde tiene que ver con esto de excavar debajo de nuestros pies. To understand and explore the ground we're standing on. Para poder explorar y comprender el terreno sobre el cual estamos pisando. Which is an ideal or an attitude shared by many different traditions, including the European Enlightenment and the Buddhist tradition. Que es también un ideal que comparte muchas corrientes, como la Ilustración europea y también... Michel Foucault said that the reason he wrote was to understand the views that he already had. Bueno, Michel Foucault ha escrito que él escribía para poder comprender las opiniones y la visión que él ya tenía. And to perform a work of interrogation and questioning to see where they came from. Y para llevar a cabo un trabajo de interrogarse de dónde venían estas ideas. So I'm going to interrogate Buddhism and meditation tonight. Así que esta tarde voy a interrogar el budismo y la meditación. In the spirit of this question of social transformation. En el espíritu de esta cuestión de la transformación social. So let's begin with the word meditation. Así que comencemos por la palabra meditación. Meditation is the skill to be able to give a talk while people are singing in the room next to you. La meditación es la capacidad de estar aquí dando una plática mientras en el cuarto de al lado hay personas que están cantando. Meditation is increasingly popular in modern society. La meditación está siendo cada vez más popular en la sociedad moderna. There are many meditation centers here in DF. Aquí en el DF hay muchos centros de meditación. There are many retreat centers around Mexico. Y en los alrededores de México o en todo México hay muchos centros de retiro. There's a growing interest and really a movement to bring mindfulness meditation into our society. Hay un interés creciente y de hecho un movimiento que busca la meditación de la atención plena, busca traer esta meditación a la sociedad. In the United States, there are over 720 institutions that teach mindfulness in non-religious, secular contexts. En Estados Unidos hay alrededor de más de 720 instituciones que están tratando de traer esto de la meditación fuera de contextos religiosos. Including many prisons. Y eso incluye muchas prisiones. Many schools for both young children and all the way up through university. Y muchas escuelas, desde para niños pequeños hasta el nivel universitario. And many hospitals and healing centers. Y muchos hospitales y centros de sanación. And even the United States Army. E incluso el ejército de los Estados Unidos. Both the Marines and the Navy teach mindfulness meditation coming from Buddhism to their troops. Tanto los marinos como la marina y el ejército están introduciendo esta meditación tomada del budismo. So you know something's happening when the United States Marine Corps starts doing it. Entonces, bueno, saben lo que pasa cuando empieza a intervenir, cuando empieza a hacer esto cuando empiezan a hacer esto los Marines. So we've come a long way from the loincloths. Así que como ven, ya nos hemos alejado mucho de los taparrabos. Not that I have any problem with loincloths. It's perfectly fine. No que yo tenga ningún problema con los taparrabos, me parece que están muy bien. But it is really clear that there's a thirst in modern society for some kind of simple contemplative practice to work with our consciousness.
Pero me parece que la sociedad moderna tiene una gran sed de tener algún tipo de práctica contemplativa. Mindfulness meditation in this form, I'd like to speak of 3 different qualities. Y en cuanto a la meditación de la atención plena en esta forma, quisiera yo hablar de 3 cualidades suyas. The first is that it's secular. It's not connected with any particular religion. La primera es que es secular, es decir, no está conectada con ninguna religión en particular. Which means that it is also stripped of any sense of authority or ritual. Lo cual quiere decir que no tiene ningún sentido de la autoridad o de ritual. In a secular way, it has spread throughout many institutions that are not religious. Y debido a que tiene esta característica de ser secular, se ha extendido mucho por instituciones que no son religiosas. The second quality of modern forms of mindfulness meditation is that it's understood in a scientific genre. Y la segunda característica de la meditación de la atención plena es que se la entiende desde un punto de vista científico. And a medical context. Y también en un contexto médico. Right, there's a huge amount of research about how mindfulness meditation affects the neurobiology of our brain. Hay muchísimas investigaciones sobre la manera en que la meditación de la atención plena afecta nuestra neurobiología. There's literally hundreds of millions of US dollars going to this kind of research. Y se están invirtiendo muchísimos millones de dólares en estas investigaciones. So this is a good business opportunity for you. Así que como ven, pues es buen negocio para ustedes. The third characteristic of modern mindfulness meditation is that it is an inner or subjective experience inside our being. Y la tercera característica de la meditación de la atención plena es que es interior y subjetiva, es decir, va al interior de nuestro ser. So if we ask who is the person meditating in the context of modern secular meditation, it's an internal, secular, scientific person. Y bueno, si vemos quién está dirigido a esta meditación de la atención plena, que tiene esas características de ser interna y científica y secular, entonces justamente va a esas personas que son seculares, que va a su interior, y esas personas que tienen una visión científica. It's a person who feels that fundamentally they are a brain inside their body. Esto tiene que ver, tiene que ver con las personas que piensan que fundamentalmente son como un cerebro que va por ahí en un cuerpo. Let's turn now to the word Buddhism. Y ahora voltemos a ver la palabra budismo. And how meditation was understood in the traditional Buddhist context. Y la manera como se entiende la meditación en un contexto budista tradicional. In Buddhism, there are 2 main forms of meditation practice. En el budismo hay 2 formas principales de práctica de meditación. The first is called peaceful or equal peaceful abiding meditation. La primera se llama morar en la paz o en la ecuanimidad. In Sanskrit, the term is shamatha, Y en sánscrito se le llama shamatha, which means abiding in peace. que quiere decir morar en paz. And the purpose of this kind of meditation is to control the mind, to still the mind, and to place our consciousness on a single point or object. Y el propósito de esta meditación es controlar y aquietar la mente y colocarla en un solo objeto. And the idea here is that our minds, our ordinary minds, are wild and polluted. La idea aquí es que nuestras mentes son salvajes y están contaminadas. But that sense of pollutant could be
purified or cleared. Pero que esa contaminación se podría purificar. And through repeated meditative practice, gathering the mind, stilling the mind, and controlling the mind, that movement and wildness begins to calm. Y a través de esa práctica realizada de manera repetida, en la cual reunimos nuestra mente, la concentramos y la acallamos, entonces podemos eliminar este carácter salvaje y esta contaminación. And that our consciousness can reach a place of stillness and peace that we normally do not encounter. Y así nuestra conciencia puede llegar a esta quietud y esta paz que normalmente no tenemos. And this peacefulness can go very far. Y este estado apacible puede llegar muy lejos. In the traditional context of Buddhism, in India, in Tibet, and in Thailand, in Sri Lanka, Y en el contexto del budismo tradicional, en la India, en Tíbet, en Tailandia, en Sri Lanka, in Burma, in many other countries, en Birmania y muchos otros países, the universe was understood to have 3 different planes or levels of existence. se entendía que hay 3 planos de existencia. The first is called the desire realm, El primero es el reino del deseo. and this includes human beings and animals. Y este incluye a los seres humanos y a los animales. Y se considera que los seres humanos y animales estamos en este reino del deseo porque estamos en una constante búsqueda para agradar o obtener placer de los sentidos. And within the desire realm, it's almost impossible to achieve peaceful abiding. Y en el reino del deseo es casi imposible llegar a morar en paz. Because our sensory perceptions, our feeling, our tasting, our seeing, are all constantly agitated. Porque nuestros sentidos del gusto, de la vista, del olfato, del tacto, del oído, están en una agitación constante. Constantly grasping and seeking pleasure. Constantemente se están aferrando a algo y en busca de placer. And so within the desire realm, it's very difficult to achieve peace. Y por eso en el reino del deseo es muy difícil encontrar la paz. So through meditative stabilization and peaceful abiding, one can transcend the desire realm. Y entonces por medio de la meditación y la estabilización y de este morar en paz, entonces puede trascender este reino del deseo. And reach the second of the third realms of existence. Y se puede llegar así al segundo de esos 3 reinos de la existencia. And this is a realm that's pure consciousness, where there's no sensory perceptual experience. Y ese segundo es un reino de la conciencia pura, donde no hay estas experiencias sensoriales. And this is called the form realm. Y se le llama el reino de la forma. And there are 4 divisions of the form realm. Y el reino de la forma se divide en 4. Very excitingly called 1, 2, 3, and 4. Y algo muy emocionante es que se llaman 1, 2, 3 y 4. And once you have mastered the levels of concentration and peace of all of those levels, ascending from 1, 2, 3, and 4, y una vez que se dominan los niveles de concentración y de paz, que se domina la concentración y la paz, ascendiendo por cada uno de estos niveles, 1, 2, 3 y 4, you reach the third plane or realm of reality, se llega al tercer plano o reino de la realidad, called the formless realm. que se llama el reino de la ausencia de forma. And these do have very exciting names, the 4 aspects of the formless realm. Y los 4 aspectos de este reino de la ausencia de la forma sí tienen nombres muy emocionantes. The first is called infinite consciousness. El primero se llama la conciencia infinita. No, I'm sorry. The first is called infinite space. No, perdón, el primero es el espacio infinito. I don't want you to get lost when you get up there.
No quiero que se vayan a perder ya después cuando se levanten. So the first is called infinite space. Así que el primero se llama espacio infinito. The second is called infinite consciousness. El segundo, conciencia infinita. The third is called nothingness. El tercero es la nada. And the fourth is called neither existence nor non-existence. Y el cuarto se llama ni existencia ni ausencia de existencia. And these are understood to be realms of peace, of stability, in which the consciousness which we are now experiencing become increasingly refined and subtle. Y entonces aquí estos son como niveles de conciencia en los cuales se vuelve nuestra conciencia cada vez más sutil, nuestra experiencia se vuelve cada vez más sutil. Until one abides in an infinite space of neither existence nor non-existence. Hasta que finalmente moramos en un espacio infinito donde no hay existencia ni ausencia de existencia. Which is the furthest reach or culmination of the peaceful meditation practice. Que es el lugar, digamos, el alcance más lejano o el máximo alcance de nuestra práctica de la meditación. And the really crazy thing about the way the Buddha understood this Y algo que es muy loco respecto a cómo el Buda comprendió esto is that even that state of neither existence nor non-existence es que ese estado de existencia o ausencia de existencia, donde no hay ni existencia ni ausencia de existencia, even that state has nothing to do with enlightenment. aún ese estado no tiene nada que ver con la iluminación, fusión. The only thing that has happened is we have suppressed or controlled the confusion of the mind. Lo único que ha sucedido es que hemos suprimido o controlado la confusión de nuestra mente. We have not yet understood the mind. Pero aún no hemos llegado a comprender la mente. And that brings us to the second main form of Buddhist meditation. Y eso nos lleva a la segunda forma principal de la meditación budista. What was the first? ¿Cuál era la primera? Shamatha, which means, Sí, shamatha, ¿qué quiere decir? peaceful abiding. Sí, morar en paz. And what's the purpose of peaceful abiding meditation? ¿Y cuál es el propósito de la meditación de morar en paz? Controlar los sentidos. To... Yeah, Control the senses. exactly. Exacto. The purpose of the next form of meditation is to cultivate insight and wisdom. El propósito de la siguiente forma de meditación es cultivar la sabiduría y la comprensión espontánea. And this second form of meditation is called awareness or insight. Y esta forma de meditación se llama conciencia plena o comprensión espontánea. This is a form of meditation that uses our analytical intelligence. Y esa es una forma de meditación que usa nuestra inteligencia analítica, Where we actually want to penetrate into the nature of consciousness and reality altogether. Realmente queremos penetrar en la esencia de nuestra conciencia y de la realidad. It's in form of investigation. Es una forma de investigación. And from a Buddhist perspective, ultimately what we're looking for is the recognition of no self. Y en última instancia lo que estamos buscando en el budismo es el reconocimiento de la ausencia del ego. That there is no soul or person who exists. El comprender que no hay una alma o una persona que existe. So on the individual personal level, there is no truly existent self. Así que desde la perspectiva de la persona individual, no hay un yo o un ego que exista realmente. And from the perspective of the external world, there is nothing that exists in a solid, permanent way. Y desde la perspectiva externa, no hay nada que exista de una manera permanente y sólida. There's no essence to this chair. Esta silla no tiene esencia, It's just made of lots of moving, shifting parts.
está hecha de muchas partes que cambian y se mueven, which come together for a short period of time and then disperse. que se reúnen durante un periodo breve de tiempo y después se dispersan. There's no essence to this building. Este edificio no tiene esencia, It comes together for a short period of time, se mantiene unido por un tiempo breve and then you have to raise more money to fix up the architecture, y después se necesita reunir más fondos para reparar la arquitectura and then it dissolves, y después se disuelve and eventually it won't be here at all. y llegado un momento ya no estará más aquí. And the whole world is like that. Y el mundo entero es así. So insight, from a Buddhist perspective, is the recognition that nothing is stable. Así que la comprensión espontánea desde la perspectiva budista es que nada es estable. So how do you cultivate this kind of insight? Entonces, ¿cómo se cultiva este tipo de comprensión espontánea? The main practice is called the 4 foundations of mindfulness. La práctica principal se llama los 4 pilares de la atención plena. The first is investigating the body, El primero consiste en investigar el cuerpo and there you first begin by feeling the breathing, y comenzamos por sentir nuestra respiración, noticing that the breath comes and goes. notando que el aire entra y sale. In order to investigate the 4 foundations of mindfulness, you need the peaceful abiding first. You need that shamatha, the capacity for the mind to be still. Y para poder investigar los 4 pilares de la atención plena, se necesita tener esta capacidad de morar en calma, se necesita el shamatha. And then, having quieted the mind, you can actually place it on a process of investigation and really curiosity, deep curiosity. Y una vez que se ha logrado aquietar la mente, entonces se la puede colocar en un proceso de investigación y de curiosidad. Entonces comienzan a investigar el cuerpo. You look in your own body and you see, where is the true me, the true self in my body? Entonces empiezan a ver su cuerpo y dicen, bueno, ¿dónde está el verdadero yo dentro de mi cuerpo? And then it gets a little more intense and grotesque. Y luego se vuelve un poco más intenso y más grotesco. You're supposed to look at the foulness of the body, Se supone que se busca lo impuro en el cuerpo, the mucus and the blood and the hair and the pus and the bile. los mocos y el pelo y la pus y la bilis. It's nice, huh? Muy agradable, ¿verdad? So I think we've come a long way from the Marine Corps. Creo que ya nos hemos alejado mucho de los Marines, ¿verdad? I don't think they're doing this. No creo que estén haciendo esto. I don't think they're going to the neither existence nor non-existence. No creo que estén llegando a esto de que no hay ni existencia ni ausencia de existencia. I don't think they're investigating the body to see if there's a true self. No creo que estén investigando su cuerpo para ver si hay un verdadero yo ahí. And we're still in the first form of the 4 foundations of mindfulness. Y todavía estamos en la primera de los 4 pilares de la atención plena. After investigating the foulness of the body, you finally go to a graveyard and you look at a decaying corpse. Y después de investigar todo esto impuro del cuerpo, entonces se va uno al cementerio e investiga los cadáveres que están en descomposición, In order to recognize that there's nothing permanent in the body, para reconocer que no hay nada permanente en el cuerpo, so that we don't have to wait until we're dying to kind of get the point. para que no tengamos que esperar al momento que ya nos estemos muriendo para entender eso. Okay, second foundation of mindfulness El segundo pilar de la atención plena is investigating our feelings, es investigar nuestros sentimientos, which here means in particular our reactions to the world, que aquí significa en particular nuestras reacciones al mundo, the things that we think of as pleasurable, that we like, las cosas que consideramos agradables o placenteras y que nos gustan, the things that we think are painful, that we dislike and want to push away, las cosas que consideramos dolorosas y que entonces no nos gustan y que queremos apartar de nosotros, and then the neutrality, the things that we just think we can ignore. y las cosas, lo neutro, que son las cosas que pensamos que podemos ignorar. And we investigate in those moments of feeling whether there's any solid self.
Y entonces investigamos esos momentos de sentimiento y sensación para ver si hay un yo sólido allí. Then we get finally to the third foundation of mindfulness, Finalmente llegamos al tercer pilar de la atención plena, where we investigate the mental events that happen in our consciousness. donde investigamos los eventos mentales que ocurren en nuestra conciencia, Which include basically all of our emotions, thoughts, memories, feelings. que incluyen básicamente todas nuestras emociones, pensamientos, sentimientos. And we investigate, we look directly into the mind and see, is there a sense of solid me or self throughout all those thoughts and emotions? Y entonces investigamos en nuestra mente y decimos, ¿realmente hay un yo sólido en estas emociones, en estos pensamientos? And we find there's nobody home, there's no one there. Y lo que encontramos es que no hay nadie en casa, no hay nadie allí. There's a very complex flickering of thoughts, emotions, and mental events without a thinker. Hay como un revolotear de pensamientos y emociones, pero no hay un pensador allí. And then we finally come to the fourth foundation of mindfulness, Y finalmente llegamos al cuarto pilar de la atención plena, in which we use the stable, peaceful mind to analyze the world around us. en el que utilizamos esta mente ya estable y apacible para investigar el mundo que nos rodea. The chair, the floor, the building, other people, time, space. Pues la silla, el suelo, el edificio, las demás personas, el tiempo, el espacio. And we come to a profound recognition of the vast openness of reality. Y llegamos a un profundo reconocimiento de la vastedad y la apertura propias de la realidad. Unimos la estabilidad apacible de la conciencia With this profound direct analysis of all experience. con este análisis directo y profundo de toda nuestra experiencia. And through this process we attain enlightenment. Y a través de este proceso alcanzamos la iluminación. So, this is a little different from the kind of mindfulness that's being taught to kids in kindergarten. Bueno, entonces esto es un poco distinto de lo que se les enseña como atención plena a los niños de kinder Or in prisons, o a los prisioneros en las cárceles or to the Marines, o a los Marines or to your average business person who would like to be more effective in their corporation. o a los hombres de negocio que quisieran ser más eficaces en su empresa. Do you kind of see where I'm getting at here? ¿Ven hacia dónde voy? There's a form of meditation that, frankly, most of us in this room do or are interested in doing. Hay una forma de meditación que realmente la mayoría de los que estamos en esta sala estamos realizando o estamos interesados en realizar. And then there's a traditional form of meditation that has been done for thousands of years in Buddhism. Y también hay una forma tradicional de meditación que se ha estado haciendo por miles de años en el budismo tradicional. And they're very different. Y son muy diferentes. The first, the secular modern forms of meditation, La primera, que son las formas modernas y seculares de meditación, are very effective for mental health, physical health, and better everyday life experience. son muy eficaces para la salud física y mental y para la experiencia cotidiana. It leads to states of quite clear easing of anxiety and depression. Nos llevan a estados que nos alivian de la ansiedad y de la depresión. We're able to be more open in our daily life. Podemos ser más abiertos en nuestra vida cotidiana. And we can cultivate a kind of sanity and well-being. Y podemos cultivar una especie de cordura y bienestar. The Buddhist meditation Y la meditación budista obliterates us. nos elimina.
So I want to turn to my third word, which is the social transformation. Así que ahora quiero volver a pasar a mi tercer término, que es la transformación social. What is the social context that creates the thirst for secular mindfulness meditation? ¿Cuál es el contexto social que crea esta sed de una meditación de la atención plena, secular? Why this incredible surge of interest in meditative practice all over modern society, all around the globe? ¿Por qué está surgiendo toda esta ola de interés en la práctica de la meditación en todo el mundo? Who is the person seeking these practices? ¿Quiénes son las personas que están buscando estas prácticas? What is the experience of those of us who turn to look for some kind of meditative teaching? ¿Quién es la persona que lo busca? ¿Cuál es la experiencia de nosotros que estamos buscando estas enseñanzas de meditación? There are many different answers to these questions. Hay muchas respuestas diferentes a estas preguntas. But one of them is a sense of speed and stress. Pero una de ellas es un sentido, una sensación de velocidad y de tensión o estrés. A feeling of being pushed to be productive and efficient all the time. La sensación de que nos estamos viendo empujados a ser productivos y eficientes todo el tiempo. To squeeze every, life, to squeeze every drop of life out of every moment of our life. Y exprimir cada gota de vida de cada momento. To get things done and to do it efficiently and quickly. Lograr hacer las cosas rápido y eficientemente. To constantly be thinking about money and making sure that we have enough money in the bank. Esta presión a estar pensando constantemente en el dinero y asegurarnos de que tenemos dinero suficiente en el banco. To make sure that we're really using our time wisely. Y a estar seguros de que realmente estamos usando sabiamente nuestro tiempo. Have any of you noticed this experience? ¿Hay alguien de ustedes que haya notado esta experiencia? One of my professors in the university said that he believes there is some giant machine somewhere sucking time into it. Uno de los maestros de la universidad donde trabajo dice que él cree que hay una máquina gigantesca en algún lado que está chupando el tiempo. No, es algo que me dijo nada más, no es real. But there is a really clear sense that things are accelerating, speeding up in modern capitalist consumer culture. Pero sí hay una sensación real de que las cosas se están haciendo cada vez más veloces en esta sociedad de consumo capitalista. Less time for family. Tenemos cada vez menos tiempo para nuestra familia. Less time for friendship and ease and relaxation. Menos tiempo para estar con los amigos, para relajarnos. Much more time spent working. Y pasamos mucho más tiempo trabajando. Much more intensification and push to be productive. Y hay una intensificación mucho mayor y mucho más impulso para ser eficaces o eficientes. Life doesn't have to be like that. Pero la vida no tiene que ser así. But the economic and social conditions of our society create that experience. Pero las condiciones sociales y económicas de nuestra sociedad crean esa experiencia. A long time ago, Karl Marx said that the ideal fantasy of capitalism Hace mucho Karl Marx dijo que la fantasía ideal del capitalismo is that the dollar or the some form of money could increase its value without any amount of time passing. Era que el dólar o cualquier otra moneda pudiera incrementar su valor sin que pasara tiempo. So that $1 or one peso become, or 100 pesos become 150 pesos in less than a second. De modo que 100 pesos se vuelven 150 pesos en menos de un segundo.
I hope I'm allowed to say the word Karl Marx in this room. Espero que se me permita decir las palabras Karl Marx en esta habitación. And this is a really interesting analysis of how our kind of economy works. Y ese es un análisis interesante de cómo funciona nuestra economía. Where there's a drive to constantly be propagating and increasing value of wealth. Donde hay un impulso a estar constantemente propagando e incrementando el valor en el sentido económico. That push for speed is perhaps the root cause of the acceleration of our society. Y ese impulso de hacer todo más rápido es el motor de la aceleración de nuestra sociedad. If we had more time, I could unpack that statement. Si tuviera más tiempo, pues me explayaría sobre esto. But the end result is that we feel stressed out. Pero el resultado final es que nos sentimos estresados. We feel pushed in all directions to be productive. Sentimos que nos están empujando en todas direcciones a ser productivos. And so we feel really stressed out, and so what do? Así que nos sentimos de veras muy estresados. ¿Y qué hacemos entonces? We need to find some kind of meditative practice to calm down. Necesitamos encontrar algún tipo de práctica de meditación para calmarnos. There are other options. Hay otras opciones. Mezcal. El mezcal. And others. Y otros. But I'm pointing out just one small example of the social situation that creates the need, the thirst for meditation practice. Pero estoy apuntando a un pequeño ejemplo de lo que crea esta necesidad de aprender una práctica de meditación y de realizarla. And why the kinds of meditation practice that many of us are interested in, why we get excited about them. Y de qué es lo que nos emociona sobre el tipo de prácticas de meditación que hacemos o buscamos. So, así que in this example, we can see that personal spiritual experience or psychological experience en este ejemplo podemos ver que nuestra experiencia personal y psicológica is completely intertwined and interconnected with social experience. Está totalmente entreverada e interconectada con la experiencia social. For example, with our economy. Por ejemplo, con nuestra economía. Or the speed and pace of our work week. O con la velocidad y el ritmo de nuestra semana laboral. Or the rapid movement of our current forms of media and technology. O con el movimiento rápido de nuestros medios de comunicación en nuestra tecnología actuales. My wife and I, we have 2 children. Mi esposa y yo tenemos 2 niños. And we've been very nice, open-minded, liberal parents. Y hemos sido unos padres pues muy afables, muy abiertos, muy liberales. And our son went to a Waldorf school. Y nuestro hijo fue a la escuela Waldorf. Which is a kind of school where the children they don't watch television. Que es un tipo de escuela donde los niños no ven televisión. And they play with wooden blocks and sticks and stones and things. Sino que juegan con cubos de madera y con piedras y palitos y cosas así. And we don't have television in our house. No tenemos televisión en la casa. And yet my son, his favorite thing in the world to do is to play video games on an iPad. Y aún así, lo que más le gusta hacer a mi hijo es jugar a los videojuegos en el iPad. Por él se pasaría 10 días seguidos nada más jugando un juego que se llama Minecraft. And he wouldn't eat, he wouldn't go to the bathroom, he just completely sucked in to the screen. Y si por él fuera, ni comería, ni iría al baño, ni nada, ahí estaría pegado a la pantalla. And this is transforming his mind. Y eso está transformando su mente. And this is in our family where, we're these parents that don't even have a television. Y eso en nuestra familia, donde ni siquiera tenemos tele.
And you can see what's happening all around the world with the impact of technology on all of us in this room, but even more with younger generations. Entonces pueden ver ustedes qué está pasando en el mundo y sobre todo en las generaciones más jóvenes con toda esta tecnología. I was in the little market in Tepoztlán earlier this week. Hace unos días, esta semana, estuve en el mercadito de Tepoztlán. And there was this little tiny girl with one of the vendors from a very poor family. Y entonces estaba ahí la hijita de uno de los vendedores, de una familia pobre. And while the mother was selling flowers, Y mientras su mamá vendía flores, this little girl was playing on the iPad. esta niñita estaba jugando en un iPad. So, our emotional, mental, internal experience is shaped and influenced by the society that we're part of. Entonces, nuestra experiencia interna y emocional y personal se está viendo influida por lo que está pasando en el mundo que nos rodea, en la sociedad. The Sakyong, my teacher, the head of Shambhala, says that when we sit down to meditate, the entire planet is sitting down to meditate with us. Y el Sakyong, mi maestro, y la cabeza de Shambhala, dice que cuando uno se sienta a meditar, el mundo entero está sentado meditando. There's no escape. No hay escape. The idea of an internal, personal experience separate from real social, economic, and political conditions is an illusion. Porque esa idea de que la experiencia personal interna está separada de la sociedad y del resto de la realidad es una mera ilusión. We're formed and shaped by our families, our relationships, and the everyday practices of the world around us. Lo que nos da forma también son las prácticas y las experiencias de la sociedad y de la familia, de todo lo que nos rodea. And there is a huge rise in depression and anxiety and suicide rates all around the world. Y está aumentando muchísimo la ansiedad, la depresión y los índices de suicidios en todo el mundo. So there's something going wrong. Entonces hay algo que está mal, There's something out of balance. hay algo que está en desequilibrio. Many of us, in increasing numbers, are turning to some form of spiritual or meditative practice to help ease that suffering. Y muchos de nosotros, cada vez más, estamos volviéndonos hacia una práctica de meditación para poder ayudar a aliviar este sufrimiento. The question is, are we reaching for the right understanding of meditation? Are we reaching for the right antidote? La cuestión es, ¿realmente estamos estamos llegando al concepto correcto de meditación, al antídoto correcto? Or is our secular mindfulness understanding of meditation actually part of the problem? ¿O nuestra manera de entender la meditación de atención plena secular es parte de ese mismo problema? Let me explain what I mean. A ver, déjenme explicarles lo que quiero decir. Earlier I said that the modern secular mindfulness meditation had three qualities. Hace un rato dije que la meditación moderna, secular, de la atención plena tiene tres cualidades: Secular, secular, scientific, científica and internal. e interna. So, a meditation practice that is trying to work with just the internal mind separate from the rest of society might be missing something. Así que una práctica de meditación que solamente esté trabajando con el aspecto interno, separado del resto del mundo, pues como que se está perdiendo de algo. Trying to fix and heal the sense of self. Tal vez esté demasiado enfocada en un sentido interior, en un sentido del yo, tratando de curar ese yo. And miss the actual cause and source of so much of our confusion, stress, and anxiety.
y esté perdiendo de vista el origen o la causa o la fuente misma de esa ansiedad que estamos viviendo. Here's another reason why this might not be the right approach to meditation for our moment in history. Y otro motivo por el cual quizá este no sea el enfoque adecuado para nuestro momento histórico. Some sociologists of psychology and historians of psychology have been studying the incredible rise of rates of depression. Es que algunos historiadores y sociólogos de la psicología han estado estudiando este incremento que se está dando en los índices de depresión. In a beautiful book by a French sociologist named Alain Ehrenberg, En un libro de un sociólogo muy importante, Alain Ehrenberg, perdón. The title of the book is The Weariness of the Self. El título del libro es El cansancio del yo. This sociologist proposes that one of the key sources of depression Ese sociólogo Ehrenberg propone que una de las fuentes o de las causas principales de la depresión is the need and responsibility that is placed on each of us to create our own lives. Es la necesidad y la responsabilidad que se pone en cada uno de nosotros de crear nuestra propia vida. To try to shape our own experience. De tratar de darle forma a nuestra propia experiencia. To try to become who we want to be. De tratar de convertirnos en aquellas personas que queremos ser. That part of modern subjectivity in the present Esta parte de la subjetividad moderna en el presente is this intense pressure to make our life the way we want it to be. Es esta presión inmensa que se pone en nosotros de que tenemos que hacer que nuestra vida sea como la queremos que sea. I know that sounds like a good thing, like freedom. Y bueno, eso suena como algo bueno, como la libertad. But this very interesting suggestion is that the constant work that it takes to create our own lifestyle, our own identity, Pero aquí algo interesante es que la enorme cantidad de trabajo que se lleva el crear nuestra propia identidad, nuestra vida como queremos que sea, inevitably leads to a sense of disappointment and failure. es algo que inevitablemente nos lleva a sentir a la decepción y a sentirnos fracasados. We never quite reach it. Porque nunca llegamos del todo a ello. And we feel it is our failure. We didn't quite live up to the possibility. Y sentimos que eso es un fracaso nuestro, que no estuvimos a la altura de nuestras posibilidades. And when we encounter that moment, we collapse, we cave in. Y cuando nos encontramos en ese momento, realmente nos derrumbamos. And we actually resist the sense of creating our own life. Y de hecho resistimos a ese sentimiento de crear nuestra propia vida. The weariness of the self. El cansancio del yo. The exhaustion of having to form and shape our own being. El agotamiento de tener que darle forma a nuestro propio ser. And eventually we just say enough. Y acabamos por decir, es suficiente. Basta. And this sociologist proposes this is the source of the huge increase of depression in modern society. Y este sociólogo propone que este es el origen de esta creciente depresión en nuestra sociedad. Now, what if we add to that the idea of mindfulness meditation? Y si a esto añadimos la idea de la meditación, de la atención plena, That it's our responsibility to shape our own mind. Responsabilidad darle forma a nuestra propia mente a través de la práctica de la meditación. And if we just work really hard and do it every day for 2 or 3 hours, we're responsible for being cheerful and happy.
Y si hacemos esto de manera constante, unas 2 o 3 horas diarias, entonces somos responsables de ser felices y alegres. And if we look around at the world and it seems confusing and difficult, we're just not meditating enough. Y si volteamos y vemos que el mundo nos confunde y nos resulta difícil, eso quiere decir que no estamos meditando lo suficiente. We have to create our own mental state Tenemos que crear nuestro propio estado mental through labor and work and effort, a través del esfuerzo y del trabajo, through an internal project. a través de un proyecto interno. Our life becomes a labor, a work Nuestra vida se vuelve un trabajo, that we can never stop. There's no end to. un trabajo que no cesa. Add to this is the last thing I'll say about on this level. Y si a eso le añadimos, y esto es lo último que voy a decir en este tenor, The increasing neurobiological understanding of our sense of self. la creciente comprensión en términos neurobiológicos de nuestro yo. We are fundamentally a brain and a nervous system Somos fundamentalmente un cerebro, un sistema nervioso that can be trained. que puede ser entrenado. So, not long ago, maybe 20 years ago or so, Así que hace no mucho tiempo, quizá 20 años más o menos, actually now more like 30 years ago, no, de hecho unos 30 o 40, the normative understanding of the brain was that it just was a solid lump of matter. el cerebro se entendía como un bulto sólido de materia, Like the hard wiring of a computer. como los cables de una computadora. But increasingly, over the last 30 years, we now understand the brain to be plastic, neuroplasticity. Pero en los últimos 30 años hemos llegado a entender que el cerebro es plástico, la llamada neuroplasticidad. Which means that the brain is constantly reforming and reshaping and recreating itself. Y eso quiere decir que el cerebro constantemente se está dando forma a sí mismo, se está recreando. That we literally can reorganize the neural networks in our mind. Que literalmente podemos reorganizar las redes neuronales en nuestro cerebro. Which is very good news because it means that there's ways for the brain to recuperate and heal even after injury or even trauma. Y eso son buenas noticias porque eso quiere decir que el cerebro se puede recuperar después de alguna lesión o un trauma. Pero it means that it's our responsibility to shape and create our brain. Quiere decir que es nuestra responsabilidad recrear y darle nueva forma a nuestro cerebro. We have to work really hard at it. Y tenemos que trabajar muy duro para hacerlo. Through A través de mindfulness meditation, la meditación de la atención plena, which can rewire our brain. que puede cambiar el cableado de nuestro cerebro. And then we could be happy. Y entonces podremos ser felices. Meanwhile, the social conditions that created the confusion in the first place have not changed at all. Y mientras tanto, las condiciones sociales que han creado toda esta confusión no han cambiado en absoluto. We are working internally with our own mind, working to create a sense of peace and stability and health. Estamos trabajando internamente, trabajando para crear esta sensación de paz y de estabilidad. Through the endless work of recreating our own identity, our own brain. A través de ese trabajo incesante de recrear y darle nueva forma a nuestro cerebro, while completely ignoring the economic, social, political conditions that are leading to the sense of stress and anxiety in the first place. mientras ignoramos por completo las condiciones socioeconómicas que están llevando a este estrés y esta depresión en primer lugar. So I propose that not only will that not work, Así que yo propongo que no solamente que esto no funciona, but it will actually lead to increasing numbers of human beings who are literally closing their eyes to what's happening with our climate change and with our economic injustice.
de liderazgo y fuerza como maestro en 2004, convirtiéndolo en la persona más joven en ser nombrada Acharya, en el linaje Shambhala. Él fue coeditor con el mismo Sakyong Nipan Rinpoche del libro Convirtiendo la mente en nuestra aliada. La conferencia que impartirá hoy el Kalapa Acharya Adam Lobel será la culminación de una gira de enseñanzas que el maestro está realizando en su visita durante el mes de febrero a los centros Shambhala de México. Esta visita fue motivada por una invitación del Sakyong Nipan Rinpoche a ser su acompañante en su regreso después de 30 años a tierras mexicanas. El Sakyo realizó un retiro de una semana en Casa Huerma, en Pátzcuaro, que es un lugar de práctica y peregrinaje de gran importancia para todos los practicantes del budismo Shambhala. El tema de la charla tratará sobre el impacto que puede tener la meditación y las enseñanzas budistas Shambhala en la construcción de comunidades de práctica para la creación de un proyecto de sociedad iluminada. Este tema ha sido central en el budismo Shambhala y lo han desarrollado el Sakyong Nipan Rinpoche, la maestra Acharya Pema Chodron y el Acharya Lobel en el programa llamado Being Brave, Transforming Your World, Ser Valiente, Transformando tu Mundo. Este programa ha sido impartido en diversos países del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Francia, en las que han asistido hasta 900 participantes. Estos programas también se han realizado en prisiones estatales en los Estados Unidos y en instituciones de salud mental, con la idea de alcanzar y tocar comunidades diversas y con problemáticas distintas. Resulte tan evidente a lo largo de mi plática que estoy a favor de la meditación. There will be times during this talk that I seem very pessimistic and skeptical about the value of meditation in the modern world. Porque habrá momentos en esta plática en que parezca yo muy pesimista o muy escéptico en cuanto al valor que tiene la meditación en este mundo en que estamos viviendo actualmente. So just remember, this is simply a form of reverse psychology to trick you into meditating. Entonces nada más acuérdense de que este es un tipo de psicología a la inversa para atraparlos y para interesarlos en la meditación. Sor Juana. Sor Juana. So, begin with a story. Así que voy a comenzar por contar una historia. The year is 1971. El año es 1971. In the peak of the countercultural, spiritual, hippie movement. Y es la cima del movimiento de la contracultura que se conoce como hippie. And the place is in the Haight-Ashbury district of San Francisco. Y el lugar es el distrito de Haight en San Francisco. Haight y Ashbury. Which was the epicenter of the whole hippie movement at the time. Que fue el epicentro del movimiento hippie de esa época. And the event is... El Acharya Adam Lobel no solo es un maestro reconocido dentro de la tradición budista, sino también un académico destacado. Obtuvo un grado de maestría en teología de la Universidad de Harvard y actualmente es candidato doctoral en esta misma universidad. El grupo Shambhala de la Ciudad de México, el claustro de Sor Juana, con el apoyo de la Dirección de Difusión Cultural y la Vicerrectoría de Planeación, Dulce Nieto de Pascual, Ana María Piñó Sandoval, nos dieron la acogida aquí en el claustro. Entonces le damos la bienvenida al maestro Lobel, no solo desde el grupo Shambhala, desde el claustro y desde la Ciudad de México. Para nosotros es muy auspiciosa su visita y tenemos el proyecto de continuar con
la creación de sociedades iluminadas. Y creo que este es un inicio muy auspicioso. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. I'd like to begin by thanking the university for your kind invitation. Quiero comenzar por dar las gracias a esta universidad por su amable invitación. I'd like to thank Sor Juana, if you can hear me. Quisiera darle las gracias a Sor Juana, si es que me puede escuchar, And all the cats. y asimismo a todos los gatos. So first of all, I'm curious, how many of you are here because of your interest in this word meditation? Y bueno, en primer lugar quisiera saber cuántos de ustedes están aquí porque tienen interés en la palabra meditación. The first lecture in San Francisco of the very famous Tibetan master Chogyam Trungpa Rinpoche. Y el evento es la primera conferencia que dio en San Francisco el famoso maestro tibetano Chogyam Trungpa Rinpoche. And Trungpa Rinpoche was known for being outrageous and completely free. Y era famoso este maestro por ser totalmente desmesurado y libre. And he attracted many students because of his really wild manifestation. Y atraía a muchos estudiantes porque debido a su manifestación un tanto salvaje, o bastante salvaje. He was he was very critical of the culture of what he called love and light. Era muy crítico de lo que él llamaba la cultura del amor y la luz. And the kind of ideal of being completely pure and transcending the world. De esa idea de ser totalmente puro y así trascender el mundo. So, in excitement and anticipation of meeting this Tibetan teacher, many hippies gathered in this very large church. Y entonces muchos estudiantes estaban muy entusiasmados y con grandes emoción porque iban a conocer a este gran maestro, y entonces se reunieron en esa iglesia. And some of them wore Native American headdresses, even though they were, Como de los indios americanos, aunque fueran irlandeses, or loincloths. o llevaban taparrabos. And some of them had long robes and carrying staves with crystals on the top. O algunos llevaban unas túnicas largas y llevaban... And how many of you are here primarily for your interest in the word Buddhism? ¿Y cuántos de ustedes están aquí principalmente porque están interesados en la palabra budismo? And how many of you are here principally for your interest in the words social transformation? ¿Y cuántos de ustedes están aquí porque su principal interés es en las palabras transformación social? How many of you voted twice? ¿Cuántos de ustedes votaron por dos de estas? Okay, maybe that's the whole point. Bueno, pues quizá de eso se trata. Faculty here in the university. ¿Cuántos de ustedes son ya sea estudiantes o miembros de la facultad de aquí de la universidad? Okay. And how many of you are already connected with Shambhala or doing some kind of meditation in Shambhala? ¿Y cuántos de ustedes ya están en Shambhala o conectados con algún tipo con la meditación de Shambhala? Okay. Thank you. That helps me know who I'm speaking with. Muchas gracias. Eso me ayuda a saber, a conocer más al público al que me estoy dirigiendo. So I spend most of my time traveling and teaching meditation, and I'm very thankful for the experience of meditation in my own life.
Bueno, pues yo me paso mucho tiempo viajando para enseñar la meditación y estoy muy agradecido por lo que representa la meditación en mi vida. And I want to say that because it might not be so clear that I'm in favor of meditation during this talk. Y bueno, y quiero dejar esto claro porque tal vez no